Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Bendecidos para Bendecir. Mi nombre es Marvin El Yaer Carías. Qué bueno estar con ustedes otro domingo más en el cual podemos disfrutar de algo que Dios trae específicamente para nosotros. Realmente nosotros nos sentimos muy bendecidos al hacer este programa porque sabemos que llega a muchos hogares, a muchas personas y que reconocen que Dios está haciendo cosas maravillosas a través del mismo. Así que gracias por estar con nosotros. Quédense con nosotros. Hoy va a ser un programa muy especial en el cual la palabra de Dios espero que realmente sea algo que pueda llenar tu espíritu, que llegue a tu mente y sobre todo a tu espíritu, pero también a tu mente y a tu corazón. Recuerda que somos Centro Cristiano Jericín. Estamos ubicados en Aldea Vía Vieja, kilómetro 3, carretera que va hacia Danlí. Tenemos 2 reuniones los domingos, una a las 8 de la mañana y otra a las 10:30 de la mañana. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos ubicados aquí, muy bonito el campus en donde tú lo puedes disfrutar para que puedas venir y sientas esa presencia de Dios, pero también puedas compartir con los hermanos en Cristo. También tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Centro Cristiano Jericín Central, y las prédicas dominicales que se comparten a eso de las 11:30 de la mañana en la red social de Facebook en vivo. La palabra de Dios que está predicándose aquí en el templo en vivo sale en Facebook, aparece en Facebook, así que búscala para que sea edificación para tu vida, así como la radio también. Aparte de tener este programa de televisión, tenemos un programa de radio, la 1000 AM, la voz de la bendición, al cual le damos gloria y honra, ¿verdad?, por todos los hermanos que están allí. Y también, si no lo puedes sintonizar en el dial 1000 AM, puedes buscarlo en la página web www.lavozDeLaBendición.com y también en las redes sociales como Facebook, La Voz de la Bendición. Así que tenemos diferentes herramientas para que pueda ser de bendición para tu vida. Y bueno, hoy tengo la bendición, el privilegio nuevamente de poder ser yo quien traiga la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy se llama A Solas con el Enemigo. Y es una palabra que realmente siempre que nos ponemos de acuerdo con el productor de este programa, Carlos Rodesno, siempre trato de pedirle a Dios que me dé una palabra que llegue a la vida de todos. No es una palabra solamente una enseñanza bíblica en la cual vamos a describir un pasaje, sino que sea aplicable a nuestra vida, porque eso es lo que queremos. De hecho, la palabra de Dios para eso está, para que la podamos aplicar. No es algo místico, no es algo con un tiempo limitado, sino que es atemporal y también muy práctica para ponerla nosotros en contexto de nuestra vida. Hay en teología, yo no sé alemán, pero hay una palabra que es Sittenleben, tal vez no lo pronuncio bien y me disculpo por eso, pero significa que todo texto tiene un contexto, y aunque el contexto en ese momento era uno, siempre es un ejemplo para el contexto adecuado en este tiempo para que nosotros podamos también replicar esta palabra. Y lógicamente, si viene de parte de Dios, sobre todo de su Hijo Jesucristo, más aún porque Él es un ejemplo, o el ejemplo que nosotros debemos de seguir. La palabra de Dios hoy está en Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11. Ya antes de entrar de profundidad a ese texto, este mensaje se llama A Solas con el Enemigo, y esta frase tiende a dar a entender, valga la redundancia de palabras, de que estamos en una situación vulnerable o desafiante, sin una ayuda externa, es decir, vulnerable porque estamos solos, y desafiante porque nos encontramos en una situación en donde no necesariamente recibimos ayuda. Cuando uno está solo en un lugar peligroso, por ejemplo, y no tiene ayuda, uno anda con temores y se tiene que enfrentar a esas situaciones. Y en el contexto espiritual, eso refleja que nos vamos a enfrentar a nuestro propio yo, a nuestros miedos, a nuestras tentaciones, a nuestras dificultades, sin aparentemente ayuda divina, aunque Dios está presente. En nuestra vida nosotros vamos a enfrentar pruebas,
vamos a enfrentar situaciones. De hecho, Jesucristo dijo, en el mundo van a sufrir, van a tener aflicción, es lo mismo. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Vamos a tener pruebas y no son fáciles muchas veces y no son situaciones que nos agradan. Pero las pruebas no las podemos ver como necesariamente siempre un castigo, sino algo que Dios nos pone para purificar nuestro carácter, para sacar lo mejor de nosotros, para crecer como personas, para fortalecer nuestra fe. Es como cuando los que hemos estudiado, ya sea en kinder, en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos han aplicado un examen, una prueba que hay que hacer, aprobarla. Si no la aprobamos y la reprobamos, vamos a recuperación. Y si después de la recuperación no la aprobamos, volvemos a repetir el curso. Entonces, con Dios también es como una universidad espiritual en la cual Él nos pone pruebas, no para que suframos, sino para que nosotros podamos aprobarlas y fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Ahora, hay cosas que debemos de entender, como que cuál es la diferencia entre tentación y prueba. Pero antes de pasar a eso, quiero decirles de que en la vida vivimos desiertos y los desiertos no son lugares vivibles, es decir, no es un lugar donde alguien quiera tomar unas vacaciones, no es un lugar donde alguien, como cuando vamos a la playa, va preparado. De hecho, los migrantes que pasan por algún desierto saben que en la noche, o alguien que ha pasado por esos desiertos, hablándolo teórica y literalmente un desierto físico, son lugares que en la noche hace demasiado frío, temperaturas muy bajas, bajo cero, y en el día son muy altas las temperaturas. El sol es demasiado fuerte, deshidrata a una persona y la puede matar de insolación, porque en el desierto no hay vida, no hay naturaleza, no hay árboles, no hay agua. Entonces es un lugar invivible. De hecho, cuando los hebreos vivían en el desierto, Dios tenía que ponerles una nube en el día para que el sol no fuera tan fuerte y no los deshidratara y los matara, y una columna de fuego en la noche para que el frío no penetrara sus huesos, para que los pudiese matar. Entonces el desierto es un lugar invivible. ¿Y qué hay que hacer? No hay que quedarse en el desierto, hay que pasarlo. En nuestra vida espiritual vamos a tener desiertos, vamos a pasar por desiertos, pero repito, no hay que quedarse ahí, hay que pasarlos, y de esto hablan las pruebas. Y tiene que ver mucho con el contexto que vamos a hablar hoy. En el capítulo 4 de Mateo, versículo 1 al 11, habla de que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser probado. Ojo con lo que estoy diciendo, porque esto nos va a ayudar a entender otras cosas más adelante, otros detalles, otros conceptos. Y cuando está en el desierto Jesús, es la famosa historia que todos sabemos, y si no la sabes, pues la vamos a ir desglosando poco a poco, en la cual Satanás empieza a tentar a Jesús. O sea, miren qué extraño esto. Jesús viene de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Viene de que el Espíritu Santo se le pose aquí como en forma de paloma. Viene de que Dios abre el cielo y le dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y después de eso dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto literalmente para ser tentado por Satanás. Dios lleva a su Hijo para ser probado, para ser tentado por Satanás. Jesús, después de estar de las aguas frías del río Jordán bautizándose, pasa al fuego de la tentación. Después de estar con las multitudes, pasa a estar solo y en silencio. Después de que el Espíritu Santo se le posa como paloma en su hombro, lo lleva a ser tentado en el desierto. El hombre ungido ahora es un hombre atacado. Después de que Dios le dice: eres mi Hijo amado, ahora escucha el silbido del tentador, que es Satanás. Después de que se le abren los cielos, ahora también se abre el infierno. O sea, Jesús está en una situación que viene de glorificar al Señor, de ser bautizado, de comenzar su ministerio, y ahora va al fuego de la prueba de la tentación. Y les decía al principio que no confundamos una prueba y una tentación, porque a veces las personas dicen: es que Dios me tentó, es que Dios me está tentando para ver si puedo pasar esta tentación. Y Dios no tienta a nadie. Miren lo que dice Santiago 1:12, y lo voy a leer literal para que sepan que es un texto que está en la Biblia. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13.
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de su propia voluntad es atraído y seducido. Y aquí es la diferencia que quiero decirles que hagamos entre una prueba y una tentación. ¿Qué es una prueba? Son cosas que son permitidas por Dios para purificar y fortalecer nuestra fe, lo que les decía al inicio. ¿Qué es una tentación? La tentación viene en dos formas. Primero, por nuestros propios deseos carnales, y también por el enemigo, que es Satanás. Por eso este mensaje se llama A Solas con el Enemigo, porque tenemos dos enemigos, por si no lo sabías. A veces en las iglesias decimos, tenemos un enemigo que es Satanás. Sí, ese es el principal enemigo, pero a veces o muchas veces, en algunas ocasiones, nuestro principal enemigo no solo es Satanás, sino también nosotros mismos. Yo puedo ser mi propio enemigo. Yo puedo ser el que me pongo estampones en la vida, el que me altero mi destino profético. Yo soy el que muchas veces me puedo perjudicar para lo que Dios tiene para mí. Entonces, estamos a solas con el enemigo, tanto Satanás como yo mismo. Entonces, miren qué interesante este concepto, porque debemos aprender a saber de que Dios no tienta a nadie. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser probado, pero Satanás lo iba a tentar. A veces Dios nos pone pruebas, como por ejemplo, hay una persona que te está pidiendo de comer. A veces tú no sabes, dice la Biblia que no sabes ni siquiera a quién vas a alojar, que a veces pueden ser ángeles. Hasta el mismo Jesús se te puede manifestar de esa forma, y Dios te está probando para ver si tú puedes darle alimento a él o a la persona, porque de hecho la Biblia dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me alojaste. Por cuanto lo has hecho por cualquiera de estas personas, me lo has hecho a mí. Y a veces Dios nos puede probar de muchas formas, de muchas formas. Fíjense que donde vivo yo hay un muchacho que de hecho lo conocemos, y estábamos en la cena del 31 de diciembre. Y entonces él no dijo nada, pero nosotros generalmente tenemos la costumbre con nuestra familia. Mi esposa es muy detallista, y no es porque sea mi esposa, pero es excelente en la parte decorativa, decoración de interiores, en cuestiones de arreglar cenas, y sobre todo para eventos especiales, etcétera. De hecho, tenemos un microemprendimiento acerca de eso. Entonces, adornó la mesa y demás, y comimos y todo. Y él andaba borracho, entonces yo vi que se acercó y quedó viendo la mesa, pero no me dijo nada. Y fíjense que el Espíritu Santo muchas veces tiene esto, que no sé si les ha pasado a ustedes, que a veces como que le hace así a uno, como para decirle, observa. Y cuando yo lo observo, yo veo que queda viendo la mesa y no dijo nada. Pero yo tampoco me atreví a decirle nada, simplemente fue un momento así como de unos segundos, y luego se fue. Luego yo estaba viendo unos videos en YouTube, y un video que estaba yo observando, y en el video hacía ver que Jesús se le aparecía a un pastor, y que el pastor iba manejando el carro y Jesús se le aparecía en la parte de atrás. Lógicamente era como una especie de drama, ¿verdad? Un video. Y Jesús le decía, el personaje de Jesús le decía, hoy voy a cenar en tu casa, así que prepárame un manjar. Para no ser largo el asunto, resulta que él llega a contarle a la esposa, prepara el manjar. Llega un niño y le pide, no recuerdo si era leche o comida, y él le dice, hoy no te voy a atender, le dice el pastor, porque estoy esperando a alguien muy importante. El niño se fue. Llega una mujer bien humilde y le dijo que tenía hambre. Hoy no te voy a atender, le dice, otro día, porque estoy esperando a alguien muy importante. Llega un borracho y ni siquiera le pide comida, sino que le dice, dame palabra de vida. Y le dice, hoy no te voy a atender, mañana, le dice, porque estoy esperando a alguien importante. Luego Jesús, según el pastor, no llega, va a la iglesia, está orando, y se le vuelve a aparecer Jesús, así sentado como yo, en el video, ¿verdad? Entonces le dice, Señor, te estuve esperando porque no llegaste, enojado, triste. Y le dice, yo llegué, le dice, 3 veces, en forma de niño, en forma de mujer y en forma de borracho, y tú nunca me atendiste. Entonces el pastor dice, wow, perdóname, Señor, qué ignorante he sido. Entonces yo le contaba esto a mi esposa y le dije, no perdamos esas oportunidades cuando Dios nos prueba,
para ver si nosotros tenemos ese corazón digno para bendecir a otros. Y entonces, no recuerdo en qué ocasión, en otra ocasión que estábamos compartiendo en familia, se fueron los familiares y llega un señor, ¿verdad? Y de la nada me saludó y me dice, ¿cómo está? No sé qué. ¿Me puede regalar un pan? Me dijo así, wow. Entonces yo recordé ese momento y dije, sí, amor, mire que me acuerdo que mi esposa había hecho una pizza, varias pizzas y le quedaron muy ricas. Entonces me había dejado una a mí y le dije yo, démoselo. Y ella también, muy anuente, y se lo dimos. Y le dimos un vaso de fresco normal, que será 6, 7, 5, no recuerdo de cuánto era el vaso. Y entonces cuando se lo doy, le digo, Dios le bendiga. Y entonces, wow, me dice, y hasta con fresco. Sí, le digo, mire, cómaselo. Se lo comió con un hambre, se lo tomó el vaso de fresco y me dice, bendiciones, me voy, gracias por todo y Dios me lo bendiga. Y me dice mi esposa, ¿también era cristiano? Y no era cristiano. Lo que pasa es que vio el corazón de Cristo en ese momento. Y no les quiero decir que por mí, sino que el Señor me estaba probando y yo quise pasar esa prueba. Entonces a veces Dios nos prueba de esa forma. Y muchas veces nos va a probar de diferentes maneras para ver si nosotros podemos bendecir a otros. Y también si nos hace pasar por fuego, por pruebas en las cuales vamos a tener que vivirlas. Y por muy dolorosas que éstas sean, tenemos que reconocer que hay un propósito superior. Recuerden en el caso de Job que Satanás le pide dañarlo. Entonces Dios lo estaba probando, pero quien realmente lo llevó al fracaso, al problema, a la situación, a herirlo fue Satanás, no fue Dios. Espero que vayamos comprendiendo un poquito esta parte. Cuando Jesús está en el desierto, viene y aquí empieza lo del texto que les hablaba de Mateo 4:1 al 11. Y le dice Satanás en el desierto, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya Jesús está en el desierto, ya Jesús está en medio de la prueba, ya Jesús está en un lugar árido, difícil, donde no hay vida, donde no hay agua, donde no hay pan. Y pasó 40 días y 40 noches donde el Espíritu Santo lo lleva. Y ahora está a solas con el enemigo, está a solas con Satanás y consigo mismo. Y Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y ahí Satanás ataca por dos vías. Primero, la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios. Y póngame atención porque en un ratito voy a explicar esto que aplica mucho a nuestra vida. Y después le dice, convierte las piedras en pan. Esta tentación apela a la lujuria de la carne. El ser humano, por naturaleza, quiere las cosas rápido, sobre todo esta generación. Y queremos hacer las cosas rápido y queremos conseguir el dinero rápido y queremos conseguir las cosas a nuestra forma de hacer, como queremos, a nuestra voluntad, y no le preguntamos muchas veces a Dios si es un plan perfecto. Jesús aquí está siendo atacado. Primero le dice que le demuestre si es el Hijo de Dios, tocándole el ego. Lo que pasa es que Jesús era el hombre sabio de sabios, ¿verdad? Pero le está tocando el ego y le está diciendo, eres el Hijo de Dios, demostrámelo pues. Y también le dice, convierte las piedras en pan. Jesús estaba muriendo de hambre. O sea, Jesús tenía hambre. Pero porque algunos dirán, sí, era el Hijo de Dios y aguantaba, porque no, también era 100% hombre, recordemos, y 100% Dios. Y al ser 100% hombre, también vivió lo que vivimos nosotros, y tenía hambre. Imagínense 40 días de no comer y 40 noches, no es fácil. Si uno que a veces hace un ayuno a tiempo completo, ya en la noche ya se siente un poco mareado, y no porque Dios no dé fuerza, sino que es algo natural y un proceso de la vida. Y claro, Dios va fortaleciendo la carne, pero igual Jesús tenía hambre. Entonces yo me imagino que lo que describe la Biblia o narra es que ahí estaban las piedras, y habían piedras grandes, y si aquel que multiplicó los panes y los peces, y si aquel que hizo milagros y sanidades no podía convertir las piedras en pan, entonces no estaríamos hablando de Jesús. Realmente él sí podía, pero una cosa es que él pudiera y otra cosa es que él quisiera. Entonces Jesús no sucumbió a esa situación. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú tienes clara cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque el ser humano en general prioriza lo inmediato, prioriza lo que necesita, prioriza el hambre antes de hacer la voluntad de Dios, antes de esperar la voluntad de Dios, antes de tener paciencia y decirle, Dios, de alguna forma me vas a bendecir, yo voy a esperar en ti. Y realmente te pregunto a ti, ¿tú negociarías con un enemigo? Y alguien me diría, no negociaría jamás con mi enemigo. ¿Seguro que no negociarías con tu enemigo? Porque si Satanás es tu enemigo, no es tu amigo.
O es tu amigo o es tu enemigo. ¿Y por qué dice eso? Si hay conocidos, hay compañeros. No. Yo no me estoy refiriendo a la parte natural de la vida. Uno a veces tiene conocidos, compañeros de trabajo, ¿cómo se llama? De universidad, de colegio. Tiene amigos o enemigos. Pero en el contexto espiritual, o eres amigo o eres enemigo. Punto. No hay punto gris ahí. ¿Por qué dice eso usted? Sí, porque Jesús lo dijo. Quien no está conmigo desparrama. Quien no es mi amigo es mi enemigo. Entonces, si eres amigo del diablo, eres enemigo de Dios instantáneamente. Perdón. Y si eres amigo de Dios, eres enemigo del diablo instantáneamente. Entonces, ¿negociarías con tu enemigo? Y algunos me dirán, no, jamás negociaría con mi enemigo. ¿Seguro? ¿Te hago memoria? La vez que, por ejemplo, te dijeron, es que no sos hombre vos, tener relaciones con esa muchacha. Y voy a tratar de ser diplomático en todos los ejemplos que doy y pulcro y hablar porque estamos en la televisión. Tener relaciones con esa chava. ¿O es que acaso no sos hombre? Como le dijo Satanás a Jesús, si eres el Hijo de Dios, demostrámelo. Convirtiendo las piedras en pan. Demostranos, te dicen tus amigos, demostranos que sos hombre. Tener relaciones con esa chava. O con esas chavas. O no sos hombre. O no sos hombre. Fumá, bebé. O no sos hombre. Demostrame si realmente sos hombre. Hacelo. Y viene el muchacho y tiene la relación sexual y no sabe ni siquiera quiso hacerlo, o simplemente por querer demostrar lo que le preguntaron si era hombre, atacándole su identidad, queriendo demostrar algo que no es. O a la muchacha le dijeron, ay, vos sos virgen, no seas anticuada, no sos mujer vos, no seas anticuada, mira, para que pertenezcas a este grupo, acostate con ese muchacho, no sos mujer vos, no sos una gran mujer. O te da miedo, miedosa, jajaja. Y empiezan a burlarse de las muchachas. Y tuvo relación sexual y se acostó con alguien porque le dijeron su círculo de amigas que se acostara con alguien. Y salió embarazada, o vino un embarazo no deseado, o peor aún, una enfermedad venérea. Hay más de 20 enfermedades venéreas por medio de la transmisión sexual. Y hay una que es el papiloma humano, que eso es casi irreversible. Y te acostaste con él porque te dijeron, es que no sos mujer, ¿vos? ¿Qué te pasa, anticuada, cristianita? O el hombre que está casado, la mujer que está casada, y por andar también con sus amistades se acuesta con otras mujeres para demostrar que él es guapo, que él es el papi, que él es el papi chulo, que las puede todas. O la mujer que siente que tiene una infidelidad y yo también voy a hacer lo mismo para que vea lo que se siente, y le fue mal. Porque queremos andar demostrando cosas que no nos competen. O en el trabajo te dijeron, firma esto, y tú sabías que era ilegal y lo firmaste porque querías comer, así como Satanás apelando al hambre de Jesús y aparte a su identidad, y lo hiciste ilegalmente. O haces cosas indebidas para poder obtener dinero porque necesitas comer. Y alguien me dirá, sí, hermano, pero es que yo necesito comer. O alguien me dirá, sí, necesito comer. Entonces no me importa hacer algo feo con tal que mi familia coma. O algo ilegal, como vender drogas, etcétera. O estafar o lo que sea. Pero ¿por qué no esperas en Dios? O no tienes fe en Dios. Porque ese es el grave problema aquí. Que si hacemos las cosas porque Satanás nos dice, entonces nosotros vamos a ir por la vía que Él quiere, no por la voluntad de Dios. Y estamos a solas con el enemigo y sucumbimos, y nosotros mismos también somos piedra de tropiezo para nosotros mismos. Y les dije que esta primera parte apelaba a la lujuria de la carne. Yo voy a tocar un tema delicado, pero es necesario. Y si tiene que salir en televisión es necesario porque es palabra de Dios y Dios no me ha llamado a callar su palabra. Dije que iba a ser pulcro, no dije que iba a mentir, voy a ser sincero, honesto, íntegro. Y si no lo digo, ay de mí, dice la Biblia. Hay personas que nosotros atendemos, jóvenes, jovencitas, no solo de un proyecto que tenemos aquí en la iglesia, de los adolescentes, jóvenes con propósito, Distrito 2, sino que vamos a lugares donde son orfanatorios. Y cuando platicamos con jóvenes, varones o jovencitas, nos damos cuenta de unas situaciones tan difíciles, como que un papá viola a una hija, un padrastro, un tío viola a una muchacha, o viola a un muchacho, o lo abandona, o lo trata mal, o lo manda a vender drogas,
o casi lo matan porque lo dejan en un basurero. ¿Realmente te das cuenta tú que me estás escuchando de lo que estás haciendo, de lo que hiciste, de lo que has hecho? Dice la Biblia que todos nos podemos arrepentir. No te estoy juzgando como que yo fuera Dios, pero yo te llamo al arrepentimiento. ¿Sabes el daño que le estás causando tanto psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente a la otra persona? Por sucumbir con el enemigo a la lujuria de la carne. Tengamos cuidado con eso. Y esto va también para los cristianos. Tengamos cuidado con lo que vemos. Cuidado con la lujuria de la carne. La lujuria, para los que no saben, es un deseo incontrolable de hacer algo. Puede ser no solo sexual, porque lo vemos de la parte sexual. Puede ser comer desde la parte sexual, desde la parte de que yo quiero lo que yo quiero. Cuando en los mandamientos dice, no desearás la mujer de tu prójimo, no solo dice eso, sigue. Y el asno y la casa y lo que sea de tu prójimo. No quieras buscar atajos, haciendo cosas ilegales, robando para lograr las cosas. Pero yo me enfoco en estas personas. Si tu vida ha sido contaminada por una lujuria, porque el enemigo te está susurrando, cambia tu vida, entrégale tu vida a Cristo, por favor, hazte ese favor. Pídele perdón a quienes le tengan que pedir perdón. Hombres que andan embarazando mujeres y dejándolas con hijos, regados, por sucumbir a la lujuria de la carne, por sucumbir a lo que las amistades le dicen, por el susurro y el silbido de Satanás, el tentador. Tenemos que aprender que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y que yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y que el hambre o alguna situación que yo esté pasando por una necesidad inmediata no me va a hacer sucumbir a las tentaciones del enemigo. Y ahí Dios te está probando. No solo a los cristianos, en general, pero sobre todo a los hijos de Dios. Nos está probando. Yo desde que cumplí 30 años tengo 40. Me fui trabajando en ese proceso porque adolescente y joven pensaba mucho en lo que otros, me importaba mucho, lo que otros pensaran. Cómo me peinaba, cómo me vestía, cómo actuaba, cómo hablaba, hasta en los mensajes, si le gustaba, si no le gustaba. Me quité esos complejos. Dios me quitó esos complejos. Digo me quité porque le pedí a Dios que me ayudara y los trabajamos juntos. Ahora si gusta o no gusta, qué bien, gloria a Dios. Ahora si les parece o no les parece, qué bien, gloria a Dios. Pero yo no voy a sucumbir ante la opresión, ante la opinión de los demás y caer en una situación haciéndole caso al enemigo por no esperar en Dios. O solo porque tengo una necesidad. Dios te va a ayudar, pero tienes que aprender a esperar en Él. Y a estas personas que andan haciendo el mal en este sentido, cambia tu vida. Porque si no vas derecho al infierno, y te lo tengo que decir así de claro, porque es Satanás quien te está orientando a eso. Cambia tu vida, vas a tener una vida maravillosa. No sigas haciendo daño. Por favor, papás, y se los digo con conocimiento de causa, dejen de hacerle daño a su propia carne, sangre de su sangre, carne de su carne. Miren lo que dice la palabra. Y Jesús le respondió, escrito está. Jesús cita Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de obedecer a Dios. Eso me maravilla de Jesús. No solo vivo yo de mi necesidad, sino de hacer la voluntad de Dios. Voy a esperar en Dios. Si no tengo trabajo, que Él me abra las puertas de trabajo. No voy a hacer algo ilegal, algo malo. Si no he llegado la mujer de mi vida, no voy a andar embarazando mujeres y acostándome con cualquier mujer que se me ponga enfrente. Voy a esperar la voluntad de Dios. Y viceversa para las mujeres también. O sea, voy a esperar la voluntad de Dios. Voy a saber qué hacer en determinado momento, aunque me quede a solas con el enemigo y me susurre cosas incorrectas. Nosotros tenemos que aprender, sobre todo los hijos de Dios, a responder con la palabra. Meditemos en la palabra. Por eso les dije aquí, Deuteronomio 8:3, la citó Jesús. Es la espada de dos filos y Satanás se la está abusando en contra, pero Satanás le mete ahí a conveniencia. ¿Cuánta gente no mete palabra de Dios a conveniencia? Entrégame tu carro, que Dios me dice y dice la Biblia que tal cosa. Y allá andan entregándoles las cosas. Y allá andan entregándoles. Pare de sufrir con esta situación y haz esto y por millones y se hacen ricos así. Tengan cuidado, escudriñemos la palabra. La palabra de Dios es bella, es hermosa. Se los dice alguien que nunca deja de aprender hasta con estos pequeños mensajes. Digo pequeños en el sentido de que lo hemos escuchado mucho, pero nunca deja de aprender. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, considérenlo un verdadero privilegio cuando pasen por diversas pruebas,
Porque ustedes saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Y cuando la paciencia ha desarrollado su capacidad plenamente, ustedes llegarán a ser maduros y perfectos, dice una versión que significa íntegros en el original, sin que les falte nada. Gocémonos en las pruebas. Pero hermano, ¿y cómo me voy a gozar de algo que me está pasando difícil? Sí, pero cuando la pases vas a tener una recompensa mayor, y esa es la mentira de Satanás. Una vez me acuerdo, y se los digo a los jóvenes frecuentemente, que fui a comprar una hamburguesa en un combo en determinado restaurante. No voy a decir el nombre. Y entonces la hamburguesa se miraba gigante en el marketing, en la publicidad, y me encantó. Entonces eran como 90 lempiras, hablándolo en coloquial hondureño. Entonces le digo, deme esta hamburguesa, el combo tal. Y me dicen, sí, pero es que para ponerle queso necesita dar 10 lempiras más, creo que eran. Entonces yo pensé en mi mente, pero una hamburguesa sin queso es como un cuerpo sin cabeza, o sea, pero bueno, démela. Ah, sí, pero es que para agrandar las papas son 15 lempiras más. Ah, sí, para agrandar el fresco, porque a mí me gusta el refresco. Entonces, son como 15 lempiras más, algo así, o 20. Al final me salió como a 150 por ahí. No estoy haciendo cálculos ahorita, solo es un ejemplo de lo que me pasó. Y en el momento que me la estaba comiendo entendí algo, imagínense con este ejemplo. Así es Satanás con la tentación. Te la va a poner bonita, te la va a enseñar de lo mejor, pero te va a costar más de lo que te iba a costar si no lo hacías. Te va a costar más hacerlo de lo que esperabas. ¿Se entiende el ejemplo? La tentación te la pinta bonita, fornicar con esta mujer, pero no te dice vas a tener enfermedades venéreas, te vas a dañar el corazón, vas a dañar a la otra persona, puedes salir embarazada, vas a tener un hijo no deseado, ¿verdad? Porque no es deseado por ti, pero sí tal vez por Dios. Y vas a tener situaciones en las cuales después no vas a poder salir de ese círculo vicioso. Y aunque alguien me diga, no, pero es que yo disfruto tener relaciones y me protejo, es que no es protegerte, es que incluso te estás ligando espiritualmente a otra persona, pero eso es otro tema para otra enseñanza. O haz esto, vas a tener millones, firmalo y todo, solo una firma. Y después te meten a la cárcel, te quieren matar por andar haciendo cosas que no debes. Y disfrutas cosas momentáneas. Pregúntale a los que tienen dinero ilícito. Disfrutan momentáneamente, pero después de qué les sirve, si pasan su vida en la cárcel o los matan. Entonces aprendamos a no sucumbir a la situación de las necesidades temporales, sino las eternas. Y aprendamos también en que cuando pasemos una prueba, nos gocemos porque Dios sí te va a recompensar, pero Satanás no. Mal paga al que bien le sirve. Entonces es mentira de él que la tentación la vas a disfrutar siempre, solo es momentáneo y después vas a pagar más de lo que esperabas. La segunda tentación de Jesús apela al orgullo de la vida, y es cuando Satanás le dice, Satanás lo lleva a un pináculo del templo, un lugar alto, y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren qué astuto Satanás. Satanás va al Salmo 91, 1:12. Si usted busca en Salmos 91, 1:12 va a encontrar esta palabra. Pero omite algo, que te guarden en todos tus caminos. Le dice, ángeles mandará cerca de ti, pero después dice que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece piedra, pero extrae esa frase que te guarden en todos tus caminos. La quita porque lo que le quiere decir es tírate que los ángeles te van a ayudar. Y apela al orgullo de la vida. Otra vez queriendo demostrar cosas. El ser humano quiere demostrar cosas siempre. Y aún los cristianos, que yo tengo la mejor casa, que yo tengo dinero, que yo tengo el mejor carro, que yo tengo la mejor familia, que yo tengo el mejor esposo, que yo tengo la mejor esposa, que yo tengo los mejores hijos. Incluso le iban a decir a uno que si uno el carro es antiguo o se te arruina es porque andas en pecado. O que si no tenés la casa lujosa, casi de mármol o de oro, es que no le estás creyendo a Dios. O que si no encontrás pareja, es que te está faltando la fe. O que si no puedes tener hijos en esta generación que cuesta mucho, en la Biblia también así era, pero ahora también volvemos a ese tiempo. Entonces se te va a pasar el tiempo,
no venís con un propósito en la vida. Y la vida no es eso. La vida no es acumular riquezas aquí, como dice la Biblia, donde el ladrón te roba y la polilla te lo arruina. Y también no es solo venir a tener 18 o 20 hijos. Gloria a Dios por los que lo tienen. Gloria a Dios por los que tienen una linda familia. Pero eso de andar presumiendo ese tipo de cosas como que fuera lo único en la vida, realmente deja muy mal parado el cristianismo. Porque la vida no se basa en eso, sino en servir a Dios y servir a los demás. Y hay personas que incluso en el ámbito cristiano dejan de velar eso y presionan a los demás. Te dicen, es que es el esposo perfecto. Hasta personas yo he escuchado que comparan a su esposo con Jesucristo. Es como Jesucristo. Qué bueno que quieran que sea como él, pero él no es Jesucristo. O yo tengo los mejores hijos, los más bonitos o las más bonitas, o esto o lo otro. Al orgullo de la vida. A querer minimizar a lo que yo tengo y otro no tiene. A querer demostrar lo que yo tengo y otro no tiene. Y si nos vamos al punto ministerial, imponemos manos sobre alguien y se sanó. El sanador. El Yair el sanador. En situaciones de mi vida me ha pasado que Dios me ha mandado por la sanidad de alguien y estoy en esa situación de sanar o no. No porque no quiera, sino que Señor, le digo yo, en serio tú me quieres mandar, y el Señor me vuelve a decir te voy a mandar. Y cuando estamos orando y la persona se sana, yo no digo yo la sané, yo digo el Señor la sanó, porque yo no tengo el poder para sanar a las personas, yo no tengo el poder para hacerle milagro a las personas. Quien lo tiene es Dios, quien lo tiene es Jesús, quien lo tiene es el Espíritu Santo, no yo. Pero hay personas que quieren demostrar, sí, yo soy el gran pastor, yo soy el gran evangelista, y cuando yo hablo multitudes se te convierten seguro. O Dios te ayudó a que entreguen su vida para Él, porque Él es quien realmente hace que las cosas sucedan. Entonces cuando Satanás le dice a Jesús, tírate de aquí, es una sugerencia que le crea artificialmente. Demuestra que eres el Hijo de Dios, igual ángeles te van a proteger. Demostrame que sos cristiano, orá por ese enfermo, demostrámelo, como que yo soy el que lo hago. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Demostrame que sos hijo de Dios, estás leyendo la Biblia. Demostrame y siempre queremos andar demostrando, siempre queremos hacer cosas extraordinarias para que los otros las vean. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de que alguien comparte en redes sociales las cosas, porque eso puede inspirar a otros. Pero solo Dios sabe cuál es el corazón correcto, porque hay personas que lo hacen para glorificarse ellos y no para darle la gloria a Dios. Entonces, qué importante es que nuestro corazón esté ligado a las cosas correctas del Señor. Y yo te pregunto a ti que estás sirviendo en un ministerio, ¿sirves porque te vean una camisa que estás sirviendo en un ministerio o porque realmente amas a Dios y amas a las personas a las cuales estás sirviendo? ¿Sirves porque realmente amas lo que Dios ama y ves a las personas como Dios las ve? ¿O porque te pongan un video en redes sociales que tú eres el power, que sanas a enfermos y haces milagros, como que fuéramos nosotros los que lo hacemos? Tengamos cuidado con apelar al orgullo de la vida. Imagínate decirle a alguien, un joven, por ejemplo, que nosotros trabajamos con ellos, yo tengo a la mejor esposa, yo tengo a los mejores hijos, yo tengo esta casa grande, y tal vez muchos de ellos ni siquiera tienen a sus padres, o tienen a uno o no tienen a ninguno. Muchos de ellos son de orfanato, ni siquiera tienen un hogar propio, me refiero casa propia de cada persona, ni siquiera lo tienen. Y nosotros diciéndole ese tipo de cosas se va a frustrar a la persona, queriéndoles demostrar qué les queremos demostrar. Entonces Satanás apela al orgullo de la vida y le dice a Jesús que se tire del pináculo y lo lleva a un lugar muy alto, que dice la Biblia que eran 200 pies, 60.96 metros, aproximadamente un edificio de 18 a 20 pisos de altura hacia arriba. Es un edificio inmenso. Y quieren probar a Jesús y dice que los ángeles lo van a salvar. ¿Qué quieres demostrar tú? Porque si vamos con esa intención de querer demostrar cosas y apelar al orgullo de la vida, estamos siendo tal cual como es Satanás, orgulloso y egocéntrico. Cuando Satanás funda su iglesia, ya murió, era apellido Lavey, no recuerdo en este momento el nombre del pastor de esa iglesia satánica.
Uno piensa que ahí se van a manifestar demonios y esto y lo otro, y es parte de eso. Pero le preguntaron en una entrevista a LaVey, ya murió él, ¿cuál era el principal objetivo, cuál era la piedra angular del satanismo? Y él no dijo que eran los demonios, Satanás, las brujas. Dijo que era el culto al ego, el egocentrismo, lo que hace que a Satanás lo expulsen del cielo. Entonces no seamos egocéntricos, no queramos demostrar algo simplemente para que otros lo vean, orgullosos, soberbios, como lo era Satanás. Y viene Jesús sabiamente y les responde a Satanás: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces queremos andar probando a Dios. Y si bien es cierto, la Biblia dice, probadme en esto, dice Jehová, pero es un contexto ahí de bendecir y de bendición y de siembra y cosecha. Porque claro que Dios responde a una siembra. Pero andar probando que si realmente yo soy el mero power, que si realmente mi familia es la mejor, que si realmente tengo que demostrarle a los demás que estoy en bendición para comprar un carro de lujo, que si realmente yo tengo que demostrar que soy el que sano, enfermo, y entonces tienen que buscarme a mí para sanar una persona. ¿Sabes tú, hijo, hija de Dios, que para que una persona se sane no necesitas, y esto lo digo con respeto y yo también estoy dentro del combo, a un pastor? No necesitas a un evangelista. Lo que necesitas es tener fe en Dios, ir a imponer mano y que Dios lo sane. Punto. Eso es todo. Y hay cosas que nosotros con mi esposa hemos vivido donde estamos actualmente, valga la redundancia, viviendo, y ni las contamos. Ni las contamos. Pero es que Dios quien se manifiesta ahí. Personas que hasta iban a morir, les iban a cortar las piernas, solo tenían ciertos días y no les cortaban las piernas. Hemos ido, escuchado la voz de Dios, orado, le limpiamos, le lavamos sus pies y se han sanado, pero es por la gloria de Dios. No soy yo, no es mi esposa, es la gloria de Dios. Y qué bonito, y me conmueve porque qué lindo es Dios. Siempre me conmuevo, la verdad, porque qué lindo es Dios, pero la gloria y la honra siempre va a ser para Él. No soy yo, no es mi esposa, no somos los dos juntos, es Dios. Que sí, nos usa a todos los hijos de Dios como pontífices, como puentes, como canales de bendición, pero nosotros no tenemos el poder. Y ese es el engaño de Satanás, creer que nosotros somos los power, que nosotros logramos las cosas, que nosotros sanamos enfermos, que nosotros hacemos milagros, que nosotros multiplicamos los panes y los peces. No. Si bien es cierto, hay bendición donde hay un hijo de Dios o una hija de Dios, pero eso es porque Dios está ahí y la presencia del Espíritu Santo la portamos cuando nosotros obedecemos a Dios, pero es por Él. No nos olvidemos de eso, por favor. No apelemos al orgullo de la vida, a celar en los ministerios, a creer que el otro no puede y yo sí puedo. Yo he visto hasta pastores que está uno predicando y el otro criticando, no solo pastores maestros o predicadores, que está uno enfrente hablando y aquí lo estamos criticando, como que nosotros fuéramos los mejores. Yo he visto videos de YouTube, personas, como ahora hay dislike, antes no le daba dislike, pero ahora sí le doy dislike a esos videos, que critican siervos de Dios, porque dijeron mal una frase, porque se equivocan. ¿Cómo no te vas a equivocar si a cada rato estamos hablando? Porque creen que no tiene la sana doctrina y ni saben qué es sana doctrina. Porque este no es un hijo de Dios por tal y lo acusan de eso. O sea, somos tan soberbios en ese sentido como lo fue Satanás. Cuidado con apelar al orgullo de la vida. Cuidado con querer probar a Dios. Cuidado con creernos los mejores, porque eso no viene de parte de Dios. Jesús contestó con la palabra de Dios y sabía que intentar forzar o manipular esa situación iba a querer demostrar algo y le iba a probablemente iba a ser un show. Imagínense que Jesús se tire de 18 o 20 pisos y vienen los ángeles y lo guarden. ¡Qué show! Pero esto no se trata de algo extraordinario, inmenso que queramos hacer. Se trata de pequeñas cosas y de tener el corazón correcto cómo las hacemos. Yo doy gracias a Dios, por ejemplo, que yo predico acá y muchas veces no predico en otros lados, pero para mí esto es valioso. Hay personas que aman el púlpito o aman más el ministerio que al dueño del ministerio. Cuidado con querer demostrar cosas, cuidado con querer demostrarle a otros que somos los poderosos. Cuando queramos demandar algo espectacular de Dios, probándolo, nosotros no tenemos que hacerlo. A Dios no se le prueba de esa forma. A Dios se le ama, se le sigue. Punto.
Tenemos que vivir en una relación de confianza con Dios. Y la última tentación apela a los deseos de los ojos. Satanás lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo: todo esto te daré si postrado, me adorás o me adoras. Le mostró riquezas, le mostró los reinos. La Biblia no narra cómo se los mostró, o sea, no como en un data show será, no sé, o sea, se los mostró en una visión. Y le muestra los reinos, le muestra la riqueza, le muestra todo por lo cual el hombre quiere satisfacer sus deseos en este mundo. Y miren qué interesante que Satanás apele a eso, porque nunca estamos conformes. Le pedimos un trabajo al Señor y tenemos un trabajo y estamos renegando del trabajo. Renegamos mucho del trabajo. Y Dios sabe por qué te pone ahí. Tal vez todavía no estás preparado para el lugar donde te quiere llevar Dios. Le pedimos un ministerio, pero queremos ser los predicadores principales y no queremos barrer o trapear o cocinar o repartir las servilletas o poner las sillas. No, queremos el predicador en el púlpito. Le pedimos al Señor cosas porque siempre queremos necesitar y nunca estamos conformes con lo que tenemos. Siempre queremos más y más y más. Y hermano, y es que esto hay que ser conformista, no, pero tampoco hay que ser ambicioso en el sentido negativo, que nunca estoy conforme con lo que Dios me da. Satanás le muestra todo a Jesús, lo que puede apelar a un ser humano: dinero, mansiones, carros, ambición de poder incluso. Y muchos se mueren por eso. Artistas que le entregan su alma a Satanás y se ha visto, ustedes busquen en videos, y después les va pésimo en la vida porque por un momento de fama, de dinero, de riqueza, lo que sea, y no son felices. Los actores de Hollywood, por mucho dinero que tienen, no son felices, se pasan divorciando, se quitan la vida o los mandan o les quitan la vida o se hunden en la droga, en el alcohol, porque el vacío que tenemos en nuestro corazón no puede ser llenado ni por riquezas, ni por lujos, ni por cosas materiales. Únicamente este corazón tiene la forma de Cristo y Cristo es el único que puede llenar ese vacío. Y como Jesús era el sabio de sabios y sabía que eso no lo iba a llenar, lo rechazó. ¿Rechazaríamos una oportunidad de esas nosotros? Yo tengo una frase con mi papá, con mi familia, pero sobre todo con mi papá. Hay personas que, por ejemplo, creen que uno tiene que rendirle pleitesía porque tienen dinero, porque tienen un montón de ceros en el banco y millones. Con mi papá tenemos una frase: el dinero no lo vas a agarrar y te lo vas a meter en el cerebro y te va a dar más inteligencia. Tú puedes tener todo lo que quieras, pero en mi caso particular, yo no voy a rendirle pleitesía a alguien porque tenga dinero, porque no es eso el sentido de la vida. O hay personas que, por ejemplo, se preparan mucho académicamente y también creen que les van a rendir pleitesía porque se creen muy inteligentes. Si uno no les dice máster, doctores, y ya voy al ámbito espiritual, si uno no les dice pastores, profetas, evangelistas, ay de ti si no les dices así, porque se creen muy inteligentes también. Llegan a un lugar, menosprecian a la gente, ni saludan, no dicen ni buenos días. Hay gente que ni contesta un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ve al que está barriendo y lo ve de menos. No es digno de darle un café un día, una burrita, un pan con frijoles. Ve de menos a otro que no tenga la misma preparación intelectual que él y hable distinto, con un léxico diferente. Ve de menos al que está, según él, mal vestido, que no está vestido como él quiere. Y sabemos que aquí tenemos contextos en los cuales tenemos que vestirnos bien. Yo no puedo venir en calzonete y en camiseta a hacer el programa, pero porque esté con saco, eso no me hace mejor que ninguno de los que me está viendo, o que una aseadora, que alguien que barre, ¿verdad? O limpia vidrios, o lo que sea, un mecánico que pasa sucio haciendo mecánica por la grasa del carro. Y hay personas que tienen ese tipo de situaciones, que menosprecian a otros porque creen que lo que han conseguido es el sentido de la vida. Qué interesante que Jesús rechaza eso, porque tú puedes tener dinero, tú puedes tener mucha preparación académica, y no digo que es malo, yo me he preparado académicamente, entonces sé de lo que les estoy hablando, pero eso no es todo en la vida. Puedes tener dinero,
exceso de conocimiento, pero no puedes tener sabiduría. Y la sabiduría viene con el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, es obedecer al Señor. Cuando Jesús está con el rico, y esto me llama la atención de Jesús, y le dice el rico: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice: haz esto, todo lo he cumplido, Señor. Ahora te falta una cosa más, le dice eso. Y miren qué interesante esto. Analicemos esta parte de la Biblia. Ahora, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, le dice. ¿Por qué Jesús no le dice: vende todo lo que tienes y dámelo a mí, a mi ministerio? Porque lo pudo haber dicho: vende todo lo que tienes y dame una parte del dinero a mí y lo demás dáselo a los pobres. O dámelo todo a mí, que yo necesito porque tengo un ministerio y Dios te va a bendecir. Porque Jesús no le daba la principal importancia al dinero, a las riquezas, porque sabía que lo principal es el reino de Dios. El despojarse. Si yo tengo dinero, pues ayudo a otros. Si yo me preparé académicamente, lo pongo al servicio del Señor para bendecir a otros con mis dones y mis talentos y lo que he aprendido. Pero Jesús era el sabio de sabios y sabía que no puede comprar muchas cosas con dinero. La salud, por ejemplo, no la puedes comprar. Tú puedes ser multimillonario y te llega un cáncer un día. ¿Cómo compras eso? No, que la quimioterapia, que no. Hace poco en un retiro tuvimos un testimonio espectacular acerca de una persona que vivió en carne propia el cáncer y otra que lo vivió con su mamá. Le mando un saludo, hermano Alfredo, a Jorge Betancourt. Y él decía: era carísimo todo esto, pero Dios fue el que me sanó. Y el otro decía: Dios sanó a mi madre. Puedes tener muchas riquezas, pero Dios es realmente lo importante. Y con una enfermedad así, aunque tengas mucho dinero, no vas a poder comprar la salud. Entonces, que hay que aspirar a ser sabio. Cuando Salomón le pide a Dios: dame algo, y Dios le dice: ¿qué te doy? Sabiduría, estoy parafraseando. Y a Dios le agradó, y aparte le añadió lo otro, las riquezas y lo demás, porque hay que adquirir sabiduría. Entonces Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Me puedes ofrecer todo lo que querrás, Satanás? Mi ego, yo propiamente puedo querer riquezas ilícitas y voy a conseguirlas como sea, según yo. Pero Dios es lo primordial en todo y es el sentido de la vida, tener a Dios en mi corazón, servirle a Él y servir a los demás. Eso es una vida con propósito. Eso es no sucumbir a estar a solas con el enemigo, tanto a Satanás como mi propio ego. Derrotar eso y vivir una vida en abundancia. Y al final termino con esto. ¿Cuál fue la consecuencia de que Jesús no sucumbiera a ninguna de las tentaciones? Dice la Biblia que vinieron los ángeles de Dios y le servían. Satanás se fue y vinieron ángeles de Dios y le servían. Tú puedes hacer que Satanás se vaya también con las tentaciones que él quiere ponerte. Y que vengan ángeles de Dios y te sirvan. Le dieron comida al Señor, le dieron agua, le dieron fuerza, energía y un propósito de vida. Si tú esperas en Dios, ese trabajo que esperas va a venir, ese dinero que tengas va a venir, que esperas va a venir, esa empresa que quieras que crezca va a crecer, esa mujer, hombre de tu vida va a venir, esos hijos van a venir y todo aquello esperando en Dios, pero en bendición, no en maldición, no cayendo en tentación. Y cuando pases estas pruebas, Dios siempre va a premiar a los que pasen sus pruebas con excelencia y les va a dar aún el doble de lo que esperaban, como lo hizo con Job. Así que cuando te quedes a solas con el enemigo, sea Satanás o tú mismo, no sucumbas a la tentación, porque Dios va a bendecirte y te va a dar 2 veces más de lo que esperabas. Qué bendición haber llegado hasta este momento a sus hogares. Gracias por todo. Recuerde que somos Centro Cristiano Jericín. Estamos ubicados en Aldea Vía Vieja, kilómetro 3, carretera Seanlí. 2 reuniones tenemos a las 8, a las 10:30 de la mañana. Tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Centro Cristiano Jericín Central. La radio, La Voz de la Bendición, en su dial 1000 AM, en la página web www.lavozdelavendicion.com y también en la página de Facebook. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, medite en esta palabra y recuerda que cuando estemos a solas con el enemigo, Dios nos está viendo, Dios nos está probando y si pasamos esa prueba y rendimos ese examen de la universidad de Dios, Él nos va a bendecir 2 veces más de lo que esperábamos. Que el Señor les bendiga.